A lo largo de la historia podemos observar el avance científico en diferentes etapas. Ciertas épocas se han destacado por una evolución masiva en los diferentes campos existentes de la ciencia. Es común que eventos históricos no necesariamente relacionados con la ciencia hayan tenido un impacto exponencial en esta. Después de todo, a lo largo de la historia, la ciencia ha sido una herramienta que hemos utilizado para relacionarnos con nuestro ambiente. Y esto quiere decir que al surgir nuevos retos para la humanidad y sus grupos sociales, buscamos por medio de la investigación y el método científico nuevas formas en las que podemos comprender las propiedades de nuestro universo y de todo lo que éste contiene, con el fin de sacar provecho a conocimientos que pueden ser utilizados para facilitar nuestra existencia y los procesos que conlleva la condición humana. Tal es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Empezada en 1939 en Europa por la invasión de Polonia por parte de la infame Alemania nazi liderada por el fascista Adolf Hitler, la Segunda Guerra Mundial es probablemente el conflicto armado más relevante de la historia de la humanidad y en general uno de los eventos determinantes de la historia, que marcó un antes y un después. Trajo consigo sufrimiento y destrucción masiva, nuevos órdenes geopolíticos relevantes hasta el día de hoy y sobre todo numerosos cambios políticos, territoriales, económicos, filosóficos y científicos. Este conflicto involucró casi todas las naciones del mundo, llegando a poder contar con los dedos de la mano a los estados ausentes. La magnitud del conflicto llegó hasta tal punto que las principales potencias mundiales como Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania estaban utilizando la mayoría de su economía para financiar su participación en la guerra. Si bien un buen pedazo del gasto económico se puede ver representado en la construcción directa de armamento y maquinaria de batalla, las grandes potencias utilizaron un gran porcentaje de sus recursos para la investigación en diferentes áreas de la ciencia, con la esperanza de que nuevas invenciones y conocimientos permitieran mover la balanza a favor de su bando. Ganar esta guerra podría ser la diferencia entre continuar siendo una potencia mundial o perder control quizá de manera permanente de sus naciones y de su pueblo. Nunca antes en la historia tantos recursos, tanto humanos como económicos, se habían dedicado a la investigación científica. Por lo tanto, es solo consecuente que ésta viera un crecimiento exponencial como ninguno otro registrado previamente. A raíz de este avance surgieron diferentes inventos que, si bien se concibieron para ser usados en la guerra, lo cierto es que sus alcances y aplicaciones eran masivos, lo que hizo que una vez terminada la guerra se empezaran a emplear en diferentes campos, cambiando drásticamente la sociedad para siempre. A continuación veremos algunos ejemplos de los productos del avance científico durante la Segunda Guerra Mundial. Penicilina. La penicilina es un medicamento antibiótico derivado a partir de distintos grupos de moho, organismos pertenecientes al reino fungi. Su descubrimiento se le atribuye al famoso científico Alexander Fleming, quien en 1928 se encontraba estudiando cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus en su laboratorio. Fleming estuvo un mes de vacaciones y cuando volvió a su laboratorio encontró que sus cultivos se encontraban infectados por hongos. El científico planeaba botar sus cultivos, pero gracias a la observación de un colega suyo notó la destrucción celular causada de las bacterias a raíz de la presencia del hongo contaminante. Fleming continuó estudiando las propiedades observadas por varios años, pero no consiguió atraer un mayor financiamiento que permitiera continuar su estudio, por lo que desistió de su investigación en 1934. De no ser por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es posible que el descubrimiento de Fleming se hubiera quedado en una mera curiosidad de laboratorio. En 1941, Howard Florey y Ernest Chain, motivados por la necesidad de los países aliados de conseguir un antibiótico efectivo para que sus tropas lo utilizaran, debido a que del otro lado del campo los alemanes estaban teniendo éxito con la sulfamida, retoman la investigación de Fleming y logran realizar diversos avances que permiten concebir su producción industrial como una posibilidad realista, desarrollando el método revolucionario de fermentación en superficie y realizando la primera prueba en humanos practicada en el policía Albert Alexander, quien había desarrollado infecciones en la cara y pulmones a raíz de un corte en la boca. El medicamento probó ser efectivo, sin embargo, Albert murió debido a que se agotaron las reservas del antibiótico.
El avance de la guerra en Europa hizo que las investigaciones y los recursos destinados se trasladaran a los Estados Unidos, donde la investigación de Florey fue tomada por Jasper Kane y John McKean, quienes se encontraban trabajando para la famosa Pfizer. En un plazo de 6 meses, el trabajo de la penicilina en Pfizer escaló a niveles nunca antes vistos. En 5 años la producción de la penicilina se multiplicó por un factor de 800. La producción industrial de la penicilina probó ser una herramienta muy útil para los aliados que les permitió tratar efectivamente a sus soldados por diferentes tipos de infecciones, contribuyendo así a la exitosa campaña contra las potencias del eje. En 1945, Fleming, Florey y Chain recibirían el Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones y la penicilina pasaría a marcar un antes y un después en la medicina. ENIAC. ENIAC es un acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, que traduce computador e integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general y fue diseñada inicialmente con el propósito de calcular trayectorias balísticas de artillería para el Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos. Estados Unidos había entrado a la Segunda Guerra Mundial en 1941 tras el devastador ataque de un centro militar en Pearl Harbor por parte del Imperio japonés. Estados Unidos se había mantenido neutral desde el inicio de la guerra en 1939. Sin embargo, tomar las acciones del Imperio japonés como un acto de declaración de guerra y a partir de este punto dedicaron una cantidad enorme de recursos para el conflicto, llegando a gastar el 40% de su PIB durante 1941 a 1945 en estos esfuerzos. La rama militar de los Estados Unidos dedicó bastante de sus recursos en investigaciones que le permitieran tener la ventaja en la batalla frente a sus enemigos. Uno de los productos de estos esfuerzos fue el ENIAC. Este computador fue uno de los inventos más importantes desarrollados por el ejército que efectivamente logró revolucionar el desarrollo de armas, tanques y misiles. A pesar de estos logros, el verdadero valor de la ENIAC vendría en la computación, siendo la primera computadora digital, pivoteando así el subsecuente desarrollo de computadores, reduciendo sus tamaños y mejorando sus velocidades. También introdujo el concepto de la programación, siendo el primer computador que permitiría guardar instrucciones en memoria, permitiendo la manipulación de estas de manera digital. Además de todo esto, el uso de la ENIAC ganó atención mediática, lo que provocó un crecimiento en el interés en las ciencias de la computación, creando así nuevas generaciones de científicos computacionales que fueron esenciales para el avance rápido de este campo. Radar. El radar es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. El radar desempeñó un papel crucial en la detección y localización de aviones y buques enemigos. Fue un invento esencial para la defensa aérea y marítima de las naciones durante la guerra. Posterior a la guerra, seguiría siendo una herramienta esencial para el desarrollo de numerosas tecnologías relevantes en la actualidad, siendo crucial en la meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares. Ciertas versiones del radar existían previo a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1940, un año después del inicio de la guerra, se inventó el magnetrón, un dispositivo que permitió la creación de sistemas de radares pequeños con resolución submétrica, que revolucionó la tecnología inicial dando una ventaja militar inmensa a sus creadores, el Reino Unido, y sus aliados. Para la Marina Imperial Alemana, el radar no era más que un instrumento para el control de tiro, dando más importancia a la medición de distancias que a la detección del blanco. Desde el punto de vista táctico, consideraban que debido a que la flota británica era superior a la alemana, lo importante era evitar ser descubierto por la flota enemiga, pudiendo controlar el tiro desde una posición alejada sin arriesgarse a ser descubiertos por un radar activo. Pero con todo y eso, Alemania no estaba a la altura en cuanto a la tecnología de radar se refiere. Los científicos alemanes no creían que fuera posible utilizar radares en frecuencias mayores a los 300 MHz. Por tanto, al comienzo de la guerra, todos los radares alemanes carecían precisión en el cálculo de dirección inherente a los radares de frecuencias bajas. Solo cuando pudieron examinar un radar británico en 1943, los alemanes descubrieron la tecnología que les permitiría llegar más allá de las UHF,
Ultra High Frequency, que van desde los 300 MHz a los 3 GHz, aunque para entonces ya habían perdido la carrera tecnológica concerniente al radar. Bomba atómica. Probablemente el arma de destrucción masiva más importante de la historia de la humanidad. Su creación y uso fue crucial para la conclusión de la Segunda Guerra y determinó y delimitó el progreso y desarrollo de un gran número de guerras posteriores. Fue desarrollado originalmente por Estados Unidos por medio del Proyecto Manhattan liderado por el famoso científico Robert Oppenheimer, para ser usada contra las potencias del eje. El Proyecto Manhattan movilizó una vasta cantidad de recursos humanos y económicos. Miles de científicos, ingenieros y trabajadores se involucraron en el proyecto, trabajando en laboratorios de investigación y plantas de producción en todo Estados Unidos. Los costes asociados con el Proyecto Manhattan fueron astronómicos para la época, con un gasto total de varios miles de millones de dólares, lo que equivaldría a decenas de miles de millones de dólares en la actualidad. Esta movilización de talentos y recursos financieros refleja la prioridad estratégica que se le dio a la investigación y desarrollo de la bomba atómica durante la guerra, destacando su importancia en el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que culminaría en el uso de 2 bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que efectivamente acabaría en la Segunda Guerra Mundial con un golpe devastador a la última potencia del eje. El desarrollo de la bomba atómica representó un avance impresionante en la ciencia, ya que implicó una comprensión profunda de la física nuclear y la capacidad de controlar la fisión de núcleos atómicos para liberar una cantidad masiva de energía. Este logro sentó las bases posteriores para el desarrollo de la energía nuclear y la investigación en este campo. Bomb y descifrado el código Enigma. Enigma fue una máquina alemana que generaba códigos basándose en el intercambio de signos. Fue usada para el encriptamiento de mensajes enviados por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El sofisticado encriptamiento hacía virtualmente imposible que los mensajes pudieran ser descifrados por cualquier persona que no fuera el designado receptor del mensaje. Un equipo de criptógrafos y matemáticos liderados por Alan Turing crearon la máquina Bomb, que lograba descifrar numerosas transmisiones hechas por la máquina Enigma. Esto ayudó a reducir entre 2 y 4 años la guerra en Europa, salvando de este modo 14 millones de vidas. Sin embargo, la importancia de la máquina Bomb y el descifrado del código de Enigma no se limitó a la victoria de la guerra, sino que también tuvo un impacto duradero en la seguridad, la criptografía y la tecnología de la información. La experiencia adquirida en el campo del descifrado y creación de máquinas como la Bomb allanaron el camino para el desarrollo de la criptografía moderna y la ciberseguridad. Además, la colaboración internacional en la lucha contra Enigma sentó las bases para futuras alianzas en materia de inteligencia y seguridad. El legado de estas innovaciones en la era posterior a la guerra se refleja en el papel continuo de la criptografía, en la protección de la información sensible y en la evolución de la ciberseguridad en un mundo cada vez más digitalizado. Lo observado en este video nos plantea la pregunta de si la ciencia volverá a llegar a un periodo de innovación masiva comparable a la Segunda Guerra Mundial y si necesariamente estará ligado a eventos tan devastadores y trágicos como lo fue la guerra.